Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo es el grupo número 8 del curso de Derecho Romano. Voy a explicar lo que vendría a ser la vida y también la obra de Justiniano. Su nombre completo de Justiniano en sí era Flavio Pedro Sabasio Justiniano. Pero se podría decir que él procedía más que todo de una familia humilde, no en el sentido de que tenían escaso dinero, sino que no había ninguna persona reconocida más que su tío, que en cierta parte de su vida perteneció a las filas de un ejército, por lo que tiempo después fue nombrado emperador de dicho ejército al que él servía. Para eso, ya al ser nombrado el emperador, le dice a Justiniano, a su sobrino, que lo va a nombrar como socio y cónsul de su imperio. Por lo que en el año de 1518 Justiniano es nombrado administrador del emperador de su tío Justino. Algo a recalcar es que Justino, su tío, lo nombra sucesor del imperio al fallecer. Y la muerte de su tío sucede en el año de 1527, por lo que Justiniano pasa a ser el emperador por herencia. Después de la muerte, se aplicó la energía de revitalizar el Imperio del Oriente, contando con la inestimable ayuda de su esposa, la emperatriz Teodora. Algo a recalcar de Teodora es que era mal vista por la sociedad, debido a que se consideraba como un tipo de prostituta, debido a que, lo que especifica los datos de Teodora es que era una bailarina que bailaba a los hombres, y eso más que todo en los tiempos antiguos se consideraba como un tipo de prostituta. Después algo también que a recalcar de Justiniano fue que centralizó y reformó la administración, y más que todo reforzó el absolutismo y el absolutismo monárquico. Esto más que todo fue un gran avance debido a que contaba con un imperio. Y ahí en esa parte de su vida es donde es más que todo donde él se desarrolla como tal. Y Justiniano I fallece el 13 de noviembre del año 565 en Constantinopla. Ahora vamos a proceder a hablar sobre la obra de Justiniano, la cual tiene como nombre Corpus Juris Civilis, o más conocida como Código Justiniano. Este código como tal es la compilación legislativa que se llevó a cabo por el emperador Justiniano I desde el año 527 hasta el año 565. Más que todo, la importancia del Corpus Juris Civilis o Código de Justiniano era más que todo consagrar el sistema de derecho, defendiendo la perdurabilidad y la historia, más que todo esto en un campo jurídico. Esta obra es considerada como una antología jurídica, como una colección de escritores antiguos de la condensación de las mejores jurisprudencias romanas. Esto quiere decir que básicamente fue uno de los primeros libros en escribirse en los que abrieron el paso al derecho romano. Por lo tanto, es más que todo una parte muy vital en el derecho romano, y algo que tiene de suma importancia, dado que es uno de los principales orígenes por los que se podría dar el derecho romano como tal. Después, más que todo, el objetivo del Corpus Juris Civilis era más que todo dar a conocer al pueblo el código de la práctica. El segundo, y más que todo, conservar la jurisprudencia entre los pueblos, debido a que en ese cierto tiempo no es como que las leyes estaban desarrolladas a un 100%. Esta compilación de trabajo majestuoso es una gran parte en la que el propósito de alcance universal al derecho romano como tal había sido concebido por más que todo un estilo clásico, pero a la vez muy, muy justo, muy recto. Respecto al juicio de Jesús, podremos ver, vamos a analizarlo, cómo fue ocurriendo este proceso y que este juicio y que se fue planteando durante todo el proceso, ¿no? Sabemos que Jesús fue acusado y procesado por el Sanedrín, por un delito religioso que él cometía, que se llamaba blasfemia.
¿no? Entonces, en el orden jurídico hebreo, podríamos decir que este delito era sancionado con la pena de muerte, que en ese tiempo se entendía como la crucifixión. El delito fue sentenciado por sedición contra el Imperio Romano, ¿no? Ya que Jesús se autonombraba como rey de los judíos. Él decía que era el rey de los judíos. Por eso Jesús fue juzgado por dos tribunales diversos, ¿no? Que aplicaban estos procesos, estas normas procesales: el Gran Sanedrín y la magistratura romana. En el proceso podemos ver que el Gran Sanedrín se transgredió dos normas legales básicas, ¿no? Que nos dice que prohíbe la celebración del juicio durante la noche y proscribe dictar sentencia de muerte en el mismo día del proceso. También se violaron normas, ¿no? que exigían la necesidad de varios testimonios ajenos, entre 2 o 3, ¿no? Ya que testimonios no existieron en el proceso de Cristo, se podría decir. En este proceso, llevado ya por la magistratura romana, se dieron ciertas ilegalidades. Uno es la ausencia de acusación formulada por el magistrado, ¿no? La falta de citación por parte del magistrado a Jesús, el arresto ilegal que sucedió. Sabemos también, ¿no? Que por la historia, por lo que nos han dicho, por lo que hemos aprendido, que Jesús, que uno de sus apóstoles lo vendió para que lo puedan arrestar, y la ausencia de prueba que ocurría con Jesús, a pesar de que Jesús hacía cosas que favorecían al pueblo. Ellos decían que era que tenían las suficientes pruebas como para condenarlo, ¿no? para sentenciarlo. Jesús, al encontrarse bajo este régimen, ¿no? romano, las sentencias de muerte tendrían que ser homólogas, ¿no? Ya que el gobernador era el quien designaba, y en ese entonces obviamente sabemos que era Poncio Pilato. Ya una vez sentenciado, ante la presencia de Pilatos, Jesús fue sentenciado. Fue puesta la sanción por el Sanedrín y se ordenará su ejecución, ¿no? Que es la pena de muerte. Antes, Pilatos manda a flagelar a Jesús y ponerle como una corona de espinas para poder sancionarlo con lo que buscaba el Sanedrín, no lo que el pueblo exigía, no la pena capital. Y al verse presionado por las autoridades religiosas, más que todo en ese entonces, que eran como las de más alto rango, Pilato sentenció a Jesús y lo declaró como culpable del delito de subversión contra el Imperio Romano, ¿no? Por autonombrarse rey de los judíos. Ahora pasaremos a analizar un poco el debido proceso de este juicio de Cristo. Podemos decir que se transgredieron normas legales, ya sea como la prohibición de la celebración que se realizó durante la noche, ya que el proceso y la sentencia se debió realizar durante el día y en la plaza pública, ¿no? En frente de todos. Y esto se dio en la noche, este juicio se dio en la noche en la casa de Anás. Tampoco hubo la presencia de 2 o 3 testigos que para condenar a Jesús. Otro de los análisis sería la detención de Jesús. No se efectuó con mandato de autoridad competente, ¿no? Siempre estuvo a cargo de ciertos particulares, ¿no? Lo que esto quita la desnaturalización del proceso. No hubo flagrancia delictiva, sino hubo secuestro, y los cargos fueron por blasfemia y sedición. El Sanedrín tenía una función, ¿no? Ya sea administrativa
y judicial, pero no tenían una función competente como para juzgar el delito de sedición, y mucho menos el de sancionar la pena capital o la pena de muerte, que entendemos como la crucifixión. También podemos decir que la sentencia que dio el Sanedrín es nula, ¿no? Y podríamos decir que se tendría que dar, o se tuvo que dar un nuevo proceso para Jesús, un nuevo juzgar, una nueva sentencia, un nuevo juzgamiento para Jesús con el debido proceso, ¿no? También el ordenamiento jurídico romano, podríamos decir que no era delito adorar a un Dios distinto a los oficiales, tampoco es pretender ser tal, ¿no? Es como, ni tampoco por blasfemia, como decía Cristo que Él era el rey de los judíos. Pues claro, el hecho de irrogarse la investidura de ser hijo de Dios no ponía en tela de juicio la autoridad romana. Y claro, Jesús en algún momento dijo: dad a César lo que es del César. No, nunca se proclamó como una autoridad romana. Y en el proceso penal a Jesús se le llenó muchas irregularidades y se cometió muchas injusticias humanas que se pudieron cometer en ese entonces, ya que su máxima condena fue la muerte a una persona inocente, la crucifixión, sin tener las suficientes pruebas, sin tener suficientes testigos, y siempre el juicio fue procesado o fue llevado bajo la autoridad de ciertos, podríamos decir, como el Sanedrín y la magistratura, ¿no? Ellos siempre hicieron lo que ellos querían y no a favor en algún momento de Jesús. Conclusiones. Después de más de 2000 años podemos señalar que el fallo histórico contra Jesucristo, de conformidad con la lógica y los conocimientos científicos, es que se debió absolver de la acusación judía por los delitos de sedición y rebelión a Jesús y archivar la causa en el modo y forma de ley. Está claro que en el proceso de Jesucristo hubo muchas vulneraciones a sus derechos. Este proceso fue un proceso inquisitivo en el cual el imputado o acusado es objeto de derecho, o sea, no tiene derechos, o sea, se le toma como una cosa, como un objeto, más no como hoy en día una persona que es sujeto de derechos. Por otro lado, hubo muchas irregularidades. En Roma se decía que los juicios se hacían de día, más no de noche. Eso se vulneró. Hasta hoy en día, en un juicio tiene que haber testigos, ¿no? Y en Roma también era así, pero tampoco hubo esos 2 o 3 testigos que se pedía. Simplemente Pilatos, por opresión de la gente, él sentenció a Jesucristo sin tener pruebas de que él era culpable. En la actualidad, para que se declare culpable al reo, el juez tiene que analizar el proceso, tiene que ver las pruebas y tiene que dictar una sentencia. Pero esta sentencia tiene que ser motivada y sustentada, ¿no? Porque no simplemente porque el pueblo pide o porque la otra parte pide, se dicta sentencia. No es así. Hoy en día, el juez tiene que analizar el caso, el proceso y recién dictar una sentencia coherente, como ya lo mencioné, motivada. Gracias.